Nosotras somos el grupo conformado por Patricia Capuzzi, Ana Torres, Sabrina Velázquez, Oriana Díaz y María Belén Goncalves, y hoy les vamos a hablar un poco acerca de Julia Kristeva. Ella nace en Sliven, Bulgaria, el 24 de junio de 1941. Es una filósofa, teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora. Su educación la recibió en un colegio francés y posteriormente realizó sus estudios de lingüística en la Universidad de Sofía. En el año 1965, cuando Julia tenía 24 años, se mudó a París para estudiar en la Universidad de París y en la Escuela Práctica de Altos Estudios. A la vez que estudiaba, publicaba artículos en revistas como Tel Quel, Critique y Langage. Desde el año 1970 hasta 1983, formó parte del equipo de redacción de Tel Quel. Desde 1974 es profesora de lingüística en la Universidad de París. Actualmente enseña semiología en la State University de Nueva York y en la Universidad París VII Denis Diderot. Julia Kristeva es doctor honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas y ha sido distinguida con la Legión de Honor. Tiene 8 doctorados honorarios y en el 2004 ganó el premio noruego Holberg por su innovador trabajo en la intersección entre lingüística, cultura y literatura. Su trabajo de investigación gira en torno a los fundamentos de la semiótica, desde donde articula una teoría general de los modos de significar. Entre sus obras principales están el texto de la novela, semiótica, historia de amor y trabajo de la metáfora. Kristeva tiene un enfoque de analizar lo que no es analizable, la alteridad inexpresable, heterogénea y radical de la vida individual y cultural. Todo esto es lo más predominante en sus obras. Distingue entre lo semiótico y lo simbólico como genotexto y fenotexto. Según Kristeva, el fenotexto de la producción es la cultura misma del autor y el genotexto su obra concreta, mientras que para el lector el fenotexto es la obra que lee y el genotexto el producto de su lectura. Además de esto, recurre a la teoría psicoanalítica elaborando una teoría del sujeto como proceso, una semiótica que trata de una ciencia crítica y al mismo tiempo una crítica de la ciencia, ya que sirve para analizar cualquier texto y cualquier práctica significante desde la perspectiva semiológica. Cuando estudiaba en París, se interesó por la naturaleza heterogénea del lenguaje poético. En una de sus obras llamadas La Revolución del Lenguaje Poético, demuestra cómo el lenguaje poético tiene efectos dentro de un contexto histórico y económico específico. Este interés la hizo diferente de otros semióticos, quienes tenían más interés por formalizar el funcionamiento convencional del lenguaje. Este lo entiende como un proceso transgresor, dinámico, más que como un simple instrumento estático, donde ya no es solo un sistema y sus prácticas de actualización reproductiva, sino que también comprende un campo heterogéneo y productivo, donde el sistema se instituye tanto como se nutre, se transforma y se derrumba. Según Kristeva, es preciso que se conserve una armonía entre la identidad y los elementos heterogéneos, potencialmente poéticos y capaces de romperla. En su estudio de Colette estudia la cuestión del amor como experiencia vivida y como parte de una incursión en la psicología del amor. El arte participa en la dinámica de la formación del sujeto. Es la actividad artística la que constituye al sujeto de la misma manera que es el sujeto que constituye la obra de arte. Kristeva fue revisando sus postulados hasta el punto de repensar el hecho artístico en términos de experiencia. Los elementos que le permitieron desencapsular las teorías del lenguaje fueron el psicoanálisis, el lacaniano, el feminismo y la política. Al pedirle a Kristeva que profundizara la textualidad pura para la experiencia, ella comenta que la noción del texto nunca ha superado la noción de la experiencia. Comenta también que la productividad llamada texto quería decir que para producir un texto hay que cuestionarse entero, la manera de sentir, la sexualidad y el lenguaje. Ella menciona que primero viene el cambio y luego escribe, enunciando entonces dos momentos, que lo hace para mantener la claridad de la exposición y que la gente entienda que hay dos momentos en el acto creativo, pero que estos dos momentos son solo uno y suceden simultáneamente. La técnica es inseparable de esa transformación íntima personal. En Historias de Amor, Kristeva retoma el análisis del discurso amoroso abierto por Freud, asociado con el narcisismo. Kristeva se interroga sobre este discurso y profundiza en el inconsciente y en lo imaginario. Se basa en una travesía analítica de diversos autores y distintas modalidades significantes del amor, así como el amor bíblico, el amor natural, el amor a sí mismo en Santo Tomás, el amor cortés, el amor-odio en Romeo y Julieta y estudios también de formas discursivas modernas del amor.
Para Kristeva, Narciso es un extraterrestre de aspecto prehistórico falto de amor, es decir, un extranjero en un universo de deseo y de poder que solo aspira a reinventar el amor. El discurso amoroso para Kristeva es también como la poesía, un vértigo de palabras. En su libro Soleil Noir de 1987 aborda los temas de melancolía y de las figuras de la depresión femenina. El tema de la depresión la conduce al mito del Narciso. Es decir, la depresión es el rostro oculto de Narciso, el que tendrá en la muerte pero que ignora mientras se admira en un espejo. El melancólico, afirma Kristeva, es un ateo radical y taciturno, así como también es un creador de un mundo de belleza que se constituye en su otro mundo y especula sobre un otro perdido. Kristeva define el sol negro como un abismo de tristeza, de un dolor incomunicable que nos absorbe a veces hasta hacernos perder el yo. A lo largo de los 2 primeros capítulos del texto, la autora traza el recorrido de una tristeza caníbal y de sus relaciones con la sociedad occidental y el pensamiento, caracterizándola como el reverso de la pasión amorosa o el rostro oculto de Narciso, uno que está condenado a buscar el objeto perdido de su amor a través de la imaginación y la palabra. La pérdida de este objeto y el duelo por esta circunstancia generan una salida compensatoria o una agresividad hacia uno mismo que se transforma en melancolía. Del amor a la melancolía, una misma obsesión por pensar en lenguaje, particularmente el de la literatura. Su proceso del sentido atraviesa la producción intelectual de Kristeva. Aun cuando hay un evidente privilegio del saber psicoanalítico en la exploración y conocimiento de estas experiencias límites del ser humano, la abyección, el amor, la depresión, la melancolía, Kristeva no abandona la perspectiva semiológica. En Extranjeros a nosotros mismos de 1988 se plantea nuestra relación con ese otro que es el extranjero, a través de distintos tipos y formas de sociedades. Analiza el tratamiento, las concepciones y las formas políticas que se han utilizado para trazar normas con respecto al extranjero. Ese individuo que cuando no se le utiliza o se le integra en el trabajo productivo, se le tiene como una amenaza, pero Kristeva también hace referencia en ese otro extranjero que está en nosotros hacia ese exilio interior. En este texto se relata la historia de Ruth, una extranjera que desde este personaje se rescata un vínculo con el judaísmo que se plantea desde la no pertenencia y la experiencia de la migración, donde la construcción de la identidad mantiene siempre abierta la cuestión de la diferencia. Kristeva plantea una idea innovadora para pensar sobre el extranjero. ¿Cómo aceptar al otro, al diferente, al migrante, si primero no nos reconocemos como extranjeros a nosotros mismos? Desde el punto de vista de extranjeros a nosotros mismos, se nota cada vez más la marcada tendencia hacia una escritura ensayística. Escritura crítica que configura desde el psicoanálisis y la semiología, una rigurosa interpretación de la cultura a partir de la codificación de los signos, de su extrañamiento y perversión. Su obra se enmarca por lo general en la crítica del estructuralismo, específicamente el neoestructuralismo y el postestructuralismo, con influencias de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Sigmund Freud y ante todo, Jacques Lacan. Después de sus novedosos planteamientos, se generan una serie de interrogantes y observaciones que la llevan a la crítica de sus conceptos y en particular a la idea de dinamizar la estructura tomando en consideración el sujeto hablante y su experiencia inconsciente por una parte, y las presiones de las estructuras por otra. Este es un planteamiento central que encontramos en varias de sus obras. Podemos distinguir 2 líneas de trabajo en la producción teórica crítica de Kristeva. La primera vertiente, la cual se puede decir es de orientación epistemológica, se preocupa por los problemas teóricos y metodológicos de la semiótica y por elaborar una suerte de ciencia del texto o teoría semiológica de los textos. Esta puede ser considerada una fase de indagación sobre el lenguaje y la lingüística y de búsqueda de una semiótica de los translenguajes o prácticas significantes complejas como la literatura. Esta primera línea de reflexión teórico-crítica, epistemológica, corre paralela con la segunda línea que distinguimos, la cual indaga en los procesos de la interpretación del sentido y de la cultura. Esta línea tiene antecedentes en seminarios dirigidos por Kristeva en la Universidad de París VII, abiertos a la participación de otros investigadores. En el primero de estos seminarios se reflexionó sobre el lenguaje y los modos de significación de otras culturas y civilizaciones.
El segundo se centró en el análisis de la verdad y de la verosimilitud del texto psicótico. Además, marcó una pauta de trabajo en la que cada vez tendrá más incidencia el psicoanálisis. Dos de los críticos del trabajo de Kristeva son los profesores de física Alan Sokal y Jean Bricmont, los cuales en su libro Imposturas intelectuales denunciaron errores y aspectos sin sentido en 3 artículos de Kristeva sobre el lenguaje poético. Los profesores consideran que Kristeva utiliza términos técnicos o matemáticos físicos con el fin de impresionar a aquel lector que no tiene los conocimientos necesarios para juzgar la validez de la utilización de los términos. Sin embargo, los mismos fueron utilizados erróneamente. Vista en conjunto, la obra de Kristeva se nos presenta como el proyecto de una semiología que, partiendo de la discusión y cuestionamiento de sus propios métodos y objetos de trabajo, no ha cesado de interrogar el sentido en sus diversas modalidades de producción crítica. Desde la investigación textual, semiológica o psicoanalítica, es ese proceso crítico del sentido y su sujeto lo que los análisis de Kristeva revelan como una de sus más significativas constantes. La lectura de la cultura aparece entonces como lectura de la crisis del sentido y del sujeto que éste configura en los textos o a través de esas perversiones del lenguaje que teje el poder en la locura, el horror, el amor o el exilio.